Yo hablo de Brasil, de Amigos de la Tierra Internacional, y agradezco muchísimo al equipo de OMA por organizar este seminario internacional, el 8º. Es una felicidad estrenarlo, abrirlo con nuestra propuesta. Recientemente hemos salido hace un mes de la 7ª sesión de negociación del tratado. Como decía Adoración, no podíamos dejar de abrir este seminario sobre empresas y derechos humanos, que no fuera con la propuesta por la que estamos peleando en las Naciones Unidas, y como Gonzalo reforzó también en otros ámbitos vinculado al tratado vinculante, también en marcos nacionales. Ahora la idea es hacer un análisis de perspectivas y desafíos de esta agenda, tanto del tratado vinculante que el OMA acompaña desde hace mucho tiempo, otros aliados también. Para quien no sabe, es un proceso. Es una oportunidad para que se impliquen en la construcción política y jurídica de este proceso. Siempre reforzamos esa importancia de ver este tratado vinculante como un proceso político y jurídico. Y para quienes ya están en esta lucha, en esta disputa de volver al tratado vinculante, no un instrumento vacío, un papel en blanco, sino un instrumento eficaz, eficiente, que asegure la justicia para las comunidades, las personas afectadas por los derechos humanos de empresas transnacionales, y también el fin de la impunidad corporativa. Quienes ya están en esa pelea desde hace tiempo, es momento de profundizar, escuchar, intercambiar impresiones de esta recién terminada 7ª sesión de discusiones. Voy a hacer un agradecimiento especial a Loma, porque Gonzalo me provocó cuando dijo que en la última sesión principalmente se quedó de afuera mirando el gran equipo de Loma, que realmente fue presencialmente con nosotros. La última sesión fue híbrida. Por eso buenas partes de nuestros compañeros, compañeras no estaban presentes, participaron virtualmente, pero una delegación de poco más de 20 personas sí estuvo presente, y él dijo que se quedó sentado viendo al equipo trabajar. Yo soy bióloga, no soy abogada, pero no me quedo sentada. Yo me pongo a preguntar, a cuestionar, tratando de absorber todo lo que pueda de ese equipo maravilloso. Entonces agradezco aún más porque realmente vemos un equipo capacitado que viene de la academia. Es fácil, pero este equipo de OMA con una capacidad de formación y que se pone hombro a hombro con las organizaciones, con los movimientos y al servicio de un trabajo tan importante, es realmente lo que necesitamos desde las organizaciones, desde los movimientos, en esa lucha y en esta defensa de los derechos humanos. Entonces, una vez más, quisiera agradecer y decir que este es un debate, bueno, que tiene muchos términos jurídicos, y en esta lucha por el tratado que se ve cada vez más difícil porque es una discusión jurídica. Entonces, siempre estamos tratando de popularizar y ampliar la discusión para traer a otras personas, aquellas personas que no tienen tantos conocimientos jurídicos, pero quieren involucrarse. Voy a mencionar otro proceso que construimos juntos y juntas con OMA y el Transnational Institute, del que Gonzalo también es parte, para un movimiento de los dirigidos por embalses en Brasil. Es un manual popular que habla de la necesidad de un marco legal para acabar con la impunidad corporativa. Entonces, les invito para conocer y ampliar este debate también en este marco jurídico. En esta mesa, para seguir profundizando, popularizando el debate, tenemos compañeras. Es una mesa de mujeres que refleja mucho la 7ª sesión
en que hicimos un análisis, una sesión impulsionada por mujeres. No solo el equipo de OMA era básicamente compuesto por mujeres, sino también la mayoría de los liderazgos de los movimientos eran los líderes, las líderes eran mujeres. Los estados más en línea con las propuestas eran estados liderados por mujeres. Entonces, esta mesa me hace muy feliz porque trae también esta perspectiva feminista de una lucha por las leyes internacionales, los derechos humanos internacionales. No solo somos más impactadas por las empresas y los territorios, sino que también somos la que más luchamos por nuestros derechos. Tenemos Manja. Les voy a presentar a las compañeras. Bueno, antes el formato del debate. Voy a darle la palabra a cada compañera que está en la mesa con nosotros hoy. Cada una va a hablar desde su perspectiva, desde su local de lucha, y después tenemos una sesión de debate. Hay dos maneras de interactuar. Si quiere hacer una pregunta o comentario, lo puede hacer en este icono QA para preguntas y respuestas, o también levantar la mano y abrir cámara y hacemos una ronda de comentarios con las compañeras también. Hoy tenemos Tiana Masso, del Centro de Derechos Humanos de Empresa de OMA, Ligia Bayani, de People's Rights International, Fernanda Opeñán, espero que haya pronunciado bien, del Grupo de Trabajo de ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, Erika Méndez, de Justicia Ambiental y co-coordinadora regional del Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Tierra África. La primera a quien voy a pasar la palabra es Fernanda, el Grupo de Trabajo de ONU de Empresas y Derechos Humanos, representante para Latinoamérica y el Caribe, experta en temas de empresas y derechos humanos, dedicada a la agenda de derechos humanos, economía y justicia de género hace más de 20 años. Trabaja desde el 2013, presidente de la Directiva para Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Red Desk, miembro de la Earth Rights International y es parte también de la Fundación para el Premio Internacional Empresas y Derechos Humanos. Es parte también del cuerpo docente del Instituto de Liderazgos en México, de Liderazgos en México, y ha sido invitada a ser grupo de esta parte. Socióloga con especialización en estudios americanos. Fernanda, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Y bueno, le paso la palabra para esta primera explanación de perspectivas y desafíos en esta agenda del... Gracias, Leticia. Bueno, voy a hablar en español, pero quisiera solo saludar a todos en portugués, porque estamos en Brasil, virtualmente, pero aún así en Brasil. Entonces, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Les saludo ahora mismo desde Ginebra, donde me encuentro justamente comenzando mis trabajos como integrante del grupo de trabajo de la ONU de Empresas y Derechos Humanos, representando nuestra región de América Latina y el Caribe. Apenas inició mi mandato el día 1 de noviembre, así que soy la más nueva del grupo de trabajo y muchas y muchos nos conocemos realmente de las luchas que hemos llevado por años en materia de empresas y derechos humanos desde la sociedad civil y los movimientos sociales, que es el sector desde el que vengo, ¿no? Del cual parto para este nuevo mandato. Entonces, bueno, ojalá sepan que tienen una aliada en el grupo de trabajo y que todo lo que veníamos impulsando en conjunto desde antes lo seguiré impulsando en la medida de mis posibilidades desde este nuevo espacio. El grupo de trabajo se conformó en 2011 a partir de la adopción de los principios rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos, y como imagino que la mayoría de ustedes saben, en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pasó esta resolución que dio inicio a las negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante, lo que llamamos el Binding Treaty o el tratado vinculante en español.
Y bueno, a partir de allí ha habido un montón de trabajo, sobre todo por parte de la sociedad civil, para sostener el proceso, para empujar temas prioritarios de la agenda y para también ejercer presión sobre los estados para que se involucren realmente en los trabajos de negociación de forma positiva, de forma proactiva, y digamos no se escuden detrás de otras posibilidades de acción desde una agenda voluntaria o de soft law, ¿no? Los principios rectores de la ONU, en efecto, son voluntarios y son una agenda de legalidad blanda, vamos a decirle así. Sin embargo, desde los principios rectores, desde el grupo de trabajo particularmente, se ha promovido históricamente algo que llaman una combinación inteligente de medidas, ¿no? Y desde mi perspectiva, el hecho de tener tanto leyes nacionales, sea de debida diligencia, como nos comentaba Doración, sea de otros mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y a remedio ante violaciones a derechos humanos por parte de empresas o en el contexto de la actividad empresarial o de las iniciativas público-privadas, así como políticas públicas, así como mejores marcos regulatorios a nivel nacional y también mejores instrumentos a nivel global, por ejemplo, un tratado legalmente vinculante, conformarían parte de esta combinación inteligente que se promueve desde el grupo de trabajo. Entonces, desde mi perspectiva, y no soy la única dentro del grupo de trabajo que piensa esto, los esfuerzos para avanzar hacia un tratado vinculantes son imprescindibles, ¿no? En esta agenda de empresas y derechos humanos y para garantizar la protección de derechos, el acceso a remedio, la prevención y también que se termine, digamos, o se avance hacia la deconstrucción de esta impunidad corporativa que hemos visto durante tantas décadas, ¿no? Por supuesto, también creo que el tratado vinculante no es el único instrumento que tenemos ni que necesitamos, o que tendremos y que necesitamos, aunque sí me parece un instrumento fundamental. Entonces, desde el grupo de trabajo se ha promovido una combinación inteligente de medidas y personalmente creo que el abordaje hacia el tema del abuso empresarial a los derechos humanos tiene que ser estructural y tiene que ser sistemático y componerse de una combinación de regulaciones, de políticas y de prácticas. Entonces, creo que en ese paquete entra esta temática del tratado, estas negociaciones que están teniendo lugar desde hace ya 7 sesiones, ¿no? Este año fue la 7ª ronda de negociación y bueno, creo que ya han hablado las colegas en la sesión inaugural sobre algunas de estas cuestiones clave, ¿no? Quisiera compartirles también que el día 19 de octubre, unos días antes de las sesiones, de las 7ª sesiones de negociación, de trabajos de este grupo intergubernamental de composición abierta, en el cual participan los estados negociando este instrumento, el grupo de trabajo junto a otros procedimientos especiales, recordemos también que el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos forma parte de un paquete de mecanismos que dependen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llaman procedimientos especiales, donde entran los grupos de expertas y expertos, como este, los expertos y expertas independientes y las relatores especiales, ¿sí? Entonces, en una comunicación pública conjunta entre el grupo de trabajo, el relator especial sobre pobreza extrema, el relator especial sobre derechos humanos y el medio ambiente, el relator especial sobre el manejo adecuado de sustancias tóxicas y peligrosas frente a los derechos humanos, y el grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios, hicieron esta comunicación pública llamando a los estados para que participen de forma activa y constructiva en las negociaciones en esta 7ª sesión del IGWG, que es pues el nombre corto de este grupo de trabajo de composición abierta entre los gobiernos, con el fin de avanzar positivamente hacia la construcción de este instrumento legalmente vinculante. También en ese comunicado el grupo de trabajo estableció como fundamental, como prioritaria, la prevención de los abusos y habló específicamente de 3 temas.
Por supuesto, el tema de la debida diligencia, que ahora, como comentaban ya mis colegas hace ratito, es un tema clave y bastante prioritario en la agenda de empresas y derechos humanos. Entonces, movernos hacia procesos obligatorios de debida diligencia en materia de derechos humanos. También se estableció la importancia de garantizar el acceso a remedio y reparación adecuada, y también se estableció el tema de la protección a personas defensoras de derechos humanos, como 3 de las prioridades en estos procesos de prevención de abusos y garantizar el acceso a remedio y justicia. Se habló también de que algunas de las bases del texto del tratado vinculante se encuentran ya en los principios rectores, es decir, que mucho de lo que se teje y de lo que se ha construido, sobre todo desde los estados impulsores liderados por Ecuador, tiene que ver con retomar los principios rectores y darle otro nivel de profundidad y sobre todo un marco de obligatoriedad, ¿no? Entonces, también se destaca eso en esta comunicación pública y como les comentaba hace un instante, también se habla de esta combinación inteligente. Por supuesto que se destaca la importancia, la relevancia de un instrumento de estas características con el fin de abordar las asimetrías que se generan a partir de los tratados de libre comercio e inversión que le dan, digamos, derechos o facilidades a las empresas, pero que no establecen obligatoriedades, obligaciones en materia de derechos humanos, y entonces esto genera una simetría, ¿no?, de la estructura comercial, financiera, de inversión económico-financiera, y por lo tanto las empresas y las obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, un tratado de estas características contrarrestaría, digamos, esa asimetría que se genera a partir de, al menos como en la actualidad se establecen, se redactan y se firman los tratados de libre comercio e inversión. Y esto me parece como un punto sustantivo que también desde la sociedad civil históricamente se ha abordado en las negociaciones y en todo este impulso al avance de un tratado legalmente vinculante. Por supuesto que tener un campo de juego global nivelado, digamos, con reglas equiparables o con las mismas reglas, de alguna manera, a través de un tratado internacional legalmente vinculante, sería fundamental, un aporte clave que también se destaca en este comunicado. Y bueno, y finalmente el comunicado también y lo traigo a colación porque me parece importante, porque es la primera vez que conjuntamente el grupo de trabajo con otros procedimientos especiales hacen un statement, un posicionamiento de este tipo antes de las negociaciones del tratado y establecen claramente su apoyo al proceso, ¿no? Y esto como me parece fundamental, porque al final de esta comunicación hacen un reconocimiento de las limitaciones que ha tenido la implementación de los principios rectores, que si bien han avanzado en los últimos 10 años, realmente todavía las víctimas de abuso empresarial siguen luchando por acceder a remediación, por proteger sus derechos, por también tener garantizado el derecho a defender los derechos humanos e instan a que esto cambie urgentemente y que el tratado vinculante puede ser una oportunidad para propiciar este cambio. A mí me da gusto entrar al grupo de trabajo en este momento y en estas condiciones, justamente porque creo que hay una oportunidad de dar impulso hacia medidas obligatorias, no solamente al tratado, sino también otras, pero en materia de tratado especialmente, somos varias personas ahora mismo dentro del grupo de trabajo que ya pública y claramente nos establecemos a favor de la generación de este tratado, ¿no? Entonces, esa me parece una muy buena oportunidad que se puede aprovechar para usar también el grupo de trabajo como una de las posibles plataformas de empuje a las negociaciones del tratado, ¿no? Por supuesto que la perspectiva feminista es clave, también es parte de la agenda que yo traigo al grupo de trabajo. Soy una de las personas fundadoras de las Feministas para el Tratado, de hecho, que es este colectivo que ha crecido muchísimo con los años, que generamos un pequeño grupo en Ginebra en el año 2016. Entonces, por supuesto que la agenda de género, la agenda feminista, en todos los trabajos de empresas y derechos humanos dentro del grupo para mí va a ser fundamental, y en términos del tratado, por supuesto que creo que es un aporte fundamental que se ha hecho desde desde la sociedad civil históricamente.
Y bueno, creo que Leticia pararía por aquí mi primera intervención, esta primera ronda, para darle lugar a las compañeras que también tengan que aportar, pero quería compartirles un poco cuál es la postura desde el grupo de trabajo, mi postura personal, que creo que muchas y muchos ya la conocen, pero un poco ratificarla, reforzarla, y bueno, cuentan con una aliada en el grupo de trabajo desde el 1 de noviembre y ojalá sigamos trabajando juntas de la mano para avanzar en la protección a derechos humanos frente a las actividades empresariales. Gracias. Obrigada, Fernanda. Muito bom de escutar, muito bom saber. Gracias, Fernanda. Es muy bueno escuchar y saber que tenemos a una aliada en el grupo de trabajo. Es crucial para nosotras este trabajo coordinado, esta alianza en el grupo. Nuestra próxima invitada es Erika Méndez. Creo que va a abrir su cámara ahora. De Justicia Ambiental de Mozambique. Mi compañera de organización, coordinadora regional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo en Terra África, actúa en el trabajo de las Naciones Unidas del Tratado Vinculante desde el principio y nos va a traer la perspectiva regional de África y cómo es coordinado también este trabajo con los estados africanos. Erika, usted tiene la palabra, agradezco a su esfuerzo. Sabemos que vive en un momento complicado de defensa, bueno, de protección de los defensores y defensoras atingidos por Vale en este momento y es muy bueno tener la perspectiva africana para nuestro debate hoy. Muchas gracias, Leticia. Quisiera también agradecer rápidamente a UMA porque han sido aliados fundamentales en toda esta lucha y nosotros aquí en Mozambique nos hace falta materiales en portugués sobre el tema y desde siempre contamos con OMA y las excelentes análisis, apoyos, aportes al proceso del tratado y en tema de la impunidad corporativa desde el principio. Es un gusto estar una vez más en un seminario de OMA. Para empezar, no puedo dejar de decir que en el contexto del seminario se ejemplifica muy bien por qué necesitamos a este tratado. Recién salí del Tribunal Judicial de Maquis en la provincia de Terra, Mozambique. Para los que siguen los trabajos y los crímenes de Vale, es la cuna de Vale en Mozambique y mineración de carbón. Tenemos los 4 ciudadanos que están arrestados desde sábado, un arresto aleatorio e ilegal, acusados de burlas porque hicieron una reunión con las familias que tuvieron sus casas con grietas por las explosiones de Vale, algunas que se derrumbaron y la comunidad quiere reivindicar compensaciones por los daños a sus hogares. En esta reunión la comunidad decidió que cada cual iba a donar algo equivalente a 10 céntimos de real, todos juntos dentro de sus posibilidades, para que 4 representantes de la comunidad pudieran desplazarse a las reuniones, pudieran imprimir a los documentos y desplazarse a los diferentes lugares. Por esto se han acusado de burlas a las normas. Y este es tan solo uno de los casos que tenemos aquí en Maquise, donde a menudo vemos que Vale está al lado del gobierno o respaldado por el gobierno. Sabemos que grandes empresas transnacionales como Vale tienen el poder de comprar a personas, tomadores de decisiones oficiales del gobierno, a todos los niveles, desde el Poder Judicial hasta la Policía, el Ministerio Público, la Fiscalía. Entonces, estamos haciendo el seguimiento
de este proceso. Por eso no voy a poder participar aquí del seminario hasta el final, pero estoy segura de que va a ser excelente y puedo dejar aquí mis contactos. Quisiera enfatizar la importancia del proceso del tratado para la región africana. Tenemos aquí en el caso de Mozambique, que no es diferente de otros países de África y otras regiones en los que hay un contexto de democracias muy frágiles debido a décadas o siglos de colonización, guerras de liberación y guerras civiles también, y hoy de un neocolonialismo. Entonces tenemos gobiernos que son completamente cooptables por los intereses del gran capital. La Vale es tan solo un ejemplo entre tantos otros en estos países. Esta situación, entonces, que vivimos aquí, resulta en el proceso que se viene desglosando en dos frentes. Por una parte, tenemos las agencias de ayuda externa, instituciones financieras internacionales como Banco Mundial y FMI, que dan fondos de ayuda, financiación, préstamos a cambio de políticas neoliberales, de una flexibilización cada vez mayor de nuestras legislaciones contra cualquier tipo de regulación que pudiera trabar el poder de las grandes corporaciones o hacer más difíciles las inversiones, como dicen ellos, o volver a los países menos atractivos para las inversiones. El segundo frente son las grandes corporaciones transnacionales que entran con todo su aparato internacional y transnacional, con todo su poder, para usufructuar de este ambiente de desregulación e impunidad que crean estos actores de las instituciones financieras y agencias de desarrollo. Lo que vemos entonces, Matiz es un ejemplo, en el norte de Mozambique tenemos una situación de guerra también alimentada por los intereses de las grandes empresas de gas natural como Total, Enia. Este es el contexto que tenemos aquí de impunidad e incapacidad de tener acceso a la justicia a través de los sistemas nacionales. Al mismo tiempo, cada vez más comprobamos, desafortunadamente, que nuestros gobiernos sufren la pérdida de su soberanía ante estas empresas. Son una excepción los continentes que los estados que hacen todavía algún tipo de esfuerzo. Pero incluso entre los gobiernos más progresistas ¿se ha trabado ella? Sí. Hay dificultades, tenemos, por ejemplo, los acuerdos de comercio o tratados bilaterales que tienen cláusulas de SDS y SDS. Existen ya algunas iniciativas, pero son insuficientes. Todo este contexto es sumamente importante para la lucha que entablamos, para poder avanzar hacia un tratado vinculante de derechos humanos y empresas transnacionales. No es casual que haya empezado con dos gobiernos del sur, Ecuador y Sudáfrica, y fue fuertemente impulsado por los estados del sur global. El continente africano sí ha sido un gran impulsor de este proceso, en conjunto por el grupo africano que representa a varios países, como a nivel individual de países, como es el caso de Sudáfrica, Namibia, Argelia, Etiopía, este año también Camerún y algunos otros. Entonces, para nosotros es muy importante que al final podamos tener un tratado vinculante que sea efectivo. No sirve cualquier instrumento internacional ni cualquier tratado, porque ya hemos tenido tantos otros procesos voluntarios como los principios rectores que no resultan
a la hora de acabar con la impunidad. Para el contexto africano, contar con un tratado fuerte significa que algunos elementos fundamentales sean incluidos, y estos elementos fundamentales forman parte de la lucha que hacemos con nuestras demandas principales, con las organizaciones y movimientos de África y con Amigos de la Tierra Internacional en su campaña global para desmantelar el poder corporativo. Algunos incluyen el ámbito de la aplicación del tratado. Desde el principio luchamos para que el ámbito de aplicación del tratado sea en empresas transnacionales. Esto significa que es necesario que haya un foco puesto en el carácter transnacional de estas empresas, porque son precisamente estas las que están siendo beneficiarias de un vacío legal que permite a través de las distintas jurisdicciones donde actúan escapar completamente de sus responsabilidades a nivel nacional. Exigimos que este tratado no sea para toda y cualquier empresa, que incluiría pequeñas microempresas que ya son reguladas por la legislación nacional y que no se comparan en nada al tipo de actuación que tienen las empresas transnacionales. Por otra parte, tenemos que ser muy claros respecto al ámbito de aplicación. Cuando decimos que tenemos que enfocarnos en empresas transnacionales, esto debe significar que todos los actores dentro de la cadena global de producción de las empresas transnacionales deben estar implicados. Esto llamamos responsabilidad solidaria de los actores de la cadena, incluyendo subsidiarias, filiales, empresas contratadas, subcontratadas y hasta los financiadores de las empresas transnacionales. A partir del momento que existe vínculo entre las empresas o están de alguna manera beneficiándose de actividades que contribuyeron para la violación de derechos humanos, todos estos actores deben tener responsabilidad y debe ser proporcional a su nivel de control y poder. O sea, las empresas matrices con sede en países del norte global deben ser responsabilizadas por la capacidad que tendrían de cambiar prácticas en su cadena. Entonces, el tratado debe asegurar el ámbito de aplicación en las empresas transnacionales, pero asegurando también que todos los actores están debidamente incluidos en este ámbito de aplicación si tienen algún tipo de actividad inserto en esta actividad de las empresas transnacionales. Este fue un debate muy interesante que tuvimos en la última sesión, en la última semana de octubre, en la sesión de negociaciones, y fue interesante ver que ese debate del ámbito de aplicación volvió a ponerse sobre la mesa porque se había diluido y perdido en los últimos dos borradores del tratado. Entonces, los países africanos en particular defienden que el ámbito de aplicación debe enfocarse en empresas transnacionales. Lo contrario daría un tratado incluso imposible de implementar si el ámbito fuera cualquier empresa en el ámbito internacional. Entonces, consideramos que la séptima sesión fue positiva porque trajo de vuelta este debate y fortaleció la visión de que el foco debe estar en las empresas transnacionales. Por supuesto que es controvertido. Varios países, tanto del norte global como países, por ejemplo, como China, luchan activamente contra un tratado que abarque todas las empresas, ¿no?, que tengan actividad internacional. Un segundo elemento importante que quiero plantear es la necesidad de que el tratado incluya obligaciones legales directas a las empresas transnacionales. Si este tratado es meramente una forma de reenfatizar obligaciones de derechos humanos a los estados, cosa que los estados ya tienen, el tratado no habrá dado el paso al frente que esperamos que dé para asegurar que, tanto en casos en que nuestros gobiernos y estados no son capaces o no están aptos
a regular estas empresas transnacionales. Debemos asegurar que las personas afectadas puedan aún así tener acceso a la justicia, y esto debe significar que las obligaciones legales directas para las empresas transnacionales deben estar estipuladas y muy claramente definidas en el tratado. Esto se ha debatido a lo largo de las últimas sesiones, y en el último borrador verificamos la inclusión de la palabra obligaciones de las empresas transnacionales en el preámbulo del texto del tratado. Consideramos que, aunque sea positivo, es altamente insuficiente porque sigue delegando a los estados y al nivel nacional la definición de cuáles son esas obligaciones directas. Entonces, lo que queremos ver es que esas obligaciones estén claramente definidas y enumeradas en los otros artículos del tratado para asegurar que no haya vacíos ni nos encontremos nuevamente con los obstáculos de que los gobiernos nacionales no definan cuáles son esas obligaciones para las empresas y la responsabilidad quede solo sobre los estados. Este tema de las obligaciones directas avanzó también en la última sesión, impulsado por estados africanos y de otros del sur global, que volvieron a enfatizar claramente que el tratado debe asegurar estas obligaciones. Dimos un paso al frente entonces, de no solo enumerar las obligaciones. Podemos considerar que esto es muy positivo, relacionado con el trabajo arduo que varios movimientos sociales y organizaciones vienen haciendo en los últimos años para exigir que estas obligaciones legales directas sean incluidas en el texto del tratado. Otro punto importante para nosotros de la región es la implementación del tratado. Estamos aquí, por lo tanto, estoy aquí para ver las incapacidades de nuestros tribunales nacionales para lidiar con temas del poder corporativo y las violaciones causadas. Por eso es fundamental que el tratado incluya el mecanismo de implementación. Por eso proponemos un tribunal internacional para corporaciones transnacionales. Amigos de la Tierra África publicó una propuesta concreta de cómo podría funcionar este tratado, y pronto vamos a publicar una propuesta para debatir algunos pasos que deberíamos dar para este tribunal. No voy a avanzar sobre otros elementos, hay muchos otros, pero sé que van a hablar aquí sobre la centralidad de los derechos de las personas afectadas y pueblos indígenas, que es fundamental para nosotros. Y obviamente necesitamos impedir la captura corporativa, tanto en los procesos de negociación del tratado como de implementación del tratado, para asegurar que estas empresas no estén sentadas a la mesa para negociar las reglas que servirían para regularlas, porque hay un conflicto de intereses obvio que debe ser denunciado. Tenemos que luchar contra esto para asegurar que las corporaciones transnacionales y sus representantes no tengan una influencia negativa sobre el tratado. Y para terminar, voy a comentar lo que estuvimos haciendo en la región. En los últimos años estuvimos trabajando con movimientos sociales para avanzar con esta agenda. El trabajo más importante se dio en los niveles nacional y local, porque creemos que todas las luchas que entablamos en el continente deben sí tener un papel fundamental para moldear y definir cómo tiene que ser el tratado, qué tipo de disposiciones debe tener, para que sea un tratado significativo para las personas que estuvieron afectadas por las violaciones de derechos humanos. Trabajamos en distintos niveles para demostrar la captura corporativa de nuestros estados, que es el elemento fundamental de la impunidad,
promovido justamente por el actual modelo socioeconómico, el capitalismo neoliberal y su desregulación propuesta, y trabajamos directamente con personas afectadas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos de trabajadores y más recientemente también con organizaciones e instituciones religiosas que están viendo como prioridad detener la impunidad de las grandes corporaciones. Por eso nuestro trabajo es a varios niveles, no necesariamente para hablar del tratado, sino mostrar los distintos frentes de lucha que pueden existir para detener la impunidad corporativa y cómo las luchas a nivel local deben informar los procesos internacionales. Los pueblos y las personas que han estado al frente, ¿no? O que sufren en primera mano estas violaciones, tienen que participar de la definición de los instrumentos legales, en este caso el instrumento internacional, que sería lo que falta para regular las empresas transnacionales. Por lo tanto, y para terminar, quiero resaltar la importancia de la solidaridad y de la creación de espacios que se generan precisamente por este tipo de procesos como el del tratado vinculante. Quizás hasta más que la lucha por el tratado, es importante esta creación de espacios de convergencia como el de hoy y otros creados por tantas organizaciones, justamente porque la solidaridad internacional es fundamental para este tipo de procesos, vincular las luchas, mostrar que la actuación de Vale en Mozambique es criminal, al igual que es en Brasil, en Argentina, y mostrar la forma como estas empresas transnacionales actúan, sus patrones de comportamiento hacia las comunidades locales y estar solidarios con los casos de violaciones de derechos humanos y con las luchas de los pueblos es una forma fundamental de avanzar por la aprobación del tratado vinculante, tratar de reunir todas estas experiencias y conocimientos para espacios tan controvertidos como son los espacios de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Voy dejando por aquí. Y desafortunadamente me voy a tener que retirar, pero voy a dejar mi contacto para quienes quieran estar en contacto, y con los compañeros de Loma estamos en contacto siempre. Gracias, Soma, por la oportunidad. Muchas gracias, Erika, especialmente por el esfuerzo de participar incluso en esta situación de seguimiento del caso de compañeros detenidos. Erika no va a poder seguir estar con nosotros durante mucho tiempo. Entonces, si quieren hacer preguntas en el chat o bien en el icono de preguntas y respuestas que se llama QIA, está esa posibilidad para interactuar. Después de las presentaciones de todas las compañeras, vamos a tener un momento de debate. Fernanda va a seguir escuchándonos cuanto pueda. Ojalá pueda seguir con nosotros. La próxima invitada a hablar es Manja, que también estuvo con nosotros en la séptima sesión. Es del Indigenous Peoples Rights International, es abogada de derechos humanos, ya hace 2 décadas que es activista en defensa de los pueblos indígenas y muy comprometida con la defensa de los derechos humanos. Hizo trabajo sobre la relatoría en la ONU sobre derechos indígenas y tiene experiencia también de trabajo sobre gestión de investigación y desarrollo de capacidades. Manja, es un gusto tenerte con nosotros para traernos tu perspectiva sobre el tratado vinculante para los pueblos indígenas, desde su perspectiva. Te paso la palabra. Muchas gracias, Leticia. Es un gusto juntarse a ustedes para discutir el tópico
de los pueblos indígenas y un instrumento vinculante y las corporaciones transnacionales. Yo trabajo con Indigenous People's Rights International, que es una organización que apoya a las acciones coordinadas internacionales del medio ambiente y pueblos indígenas que ocurre en el contexto de actividades comerciales o con impunidad. La supervivencia de los pueblos indígenas sigue amenazada por las actividades corporativas que incluyen minería, exploración de crudo, deforestación, agronegocio, plaguicidas y otros. Todo esto siempre en las tierras de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Y no hay un marco legal, sobre todo para las corporaciones. Y la mayoría de los países, sus legislaciones no cubren las actividades de corporaciones internacionales. En las próximas diapositivas voy a hacer una breve presentación para cubrir a estos tópicos. La relevancia de la LBI o el instrumento propuesto por los pueblos indígenas, las actualizaciones de informaciones relevantes y las oportunidades y desafíos para los pueblos indígenas en estas negociaciones. Los tratados internacionales para regular las corporaciones deben ser enfatizados, pero no pueden dividir a los pueblos indígenas que sufren las mayores adversidades por las actividades de estos negocios. Recién recibimos información de violaciones contra los pueblos maya de Guatemala por operaciones de minería ilegal desde 2015. Y en noviembre de 2018, el gobierno declara un estado de sitio y ley marcial que les da a los militares control de todas las forestas y poder a los militares para suspender derechos fundamentales como libre expresión, libre asociación y otros. Y desde que se declaró el estado de sitio, el estado marcial, hay informaciones de militares que atacan a indígenas defensores y periodistas y incluso mujeres y niños con 6 encarcelamientos informados hasta ahora. En Argentina, los mapuche han sido asesinados por grupos que amenazan sus comunidades y no hay por los grupos militares, paramilitares y otros. En Brasil hay un informe internacional de amenazas y ataques en contra de los pueblos indígenas. En noviembre, uso excesivo de fuerza contra los pueblos indígenas de la comunidad Tabatinga en Sierra Raposa del Sol. Y los Yanomamis que también asesinados en ataques y también en contra la comunidad Kiowa en Mato Grosso do Sur. Y mujeres indígenas libres han participado de la COP16 en Escocia este mes, perseguidas y denunciadas en Brasil. La próxima diapositiva. En abril de este año también recibimos un informe para silenciar a los pueblos indígenas que mencionan las amenazas y persecución en Brasil de pueblos indígenas en favor de derechos colectivos de tierra y de medio ambiente. El informe habla cómo las comunidades indígenas se han organizado y cuáles son las acciones estratégicas. Todos estos casos que mencioné, pese a que la mayoría es en América Latina, se repiten en muchas comunidades indígenas en todas partes del mundo que enfrentan desafíos con las actividades comerciales financieras. Muchos de los informes nacionales son hechos por diferentes cuerpos como las Naciones Unidas en el sistema, muestran el impacto de las actividades
que impactan de manera desproporcional los pueblos indígenas. Hay relatos que listan Brasil en el tope de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos. Por esto, los instrumentos vinculantes son tan relevantes para los pueblos indígenas. Si evaluamos los tratados en relación a los derechos de los pueblos indígenas, decimos que hubo un desarrollo significativo, pero hay mucho trabajo aún por hacer. En Brasil, el Zero Draft, el borrador cero propuesto en 2018, es fundamental para defender a los derechos de los pueblos indígenas, que solo se mencionan en algunos pocos artículos como pueblos vulnerables. En este borrador debemos considerar y enlistar a los grupos vulnerables donde están los indígenas. Estos son los dos artículos que mencionan los pueblos indígenas, los dos párrafos. En el tercer borrador, el próximo diapositiva, este es el tercer borrador discutido el último mes en la 7ª ronda, que tiene una mejora significativa desde el borrador cero. Voy a mencionar algunos de los temas. En preámbulo, ahora se hace una referencia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y los impactos desproporcionales de las empresas en los pueblos indígenas. Y también menciona la Convención de OIT, que es muy relevante en América Latina. En una serie de países ha ratificado la Convención 169 sobre derechos de los pueblos nativos, los pueblos originales o pueblos indígenas, y mencionan violaciones. Y además de esto, se incluyó un párrafo que garantiza consultas con los pueblos indígenas en conformidad con los estándares internacionales de consentimiento informado, previo y libre. Estos son grandes desafíos para nosotros. Si queremos que los tratados, que se respeten a los tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, tenemos muchas oportunidades y muchos desafíos en las negociaciones. Esto es un momento histórico para definir los derechos humanos ante las corporaciones internacionales. Desde 10 años de su adopción, estos principios han fallado en parar las violaciones de derechos humanos. Por otra parte, se ha tornado más importante, sobre todo en los momentos de la pandemia, donde cuando los negocios, como siempre, han enfrentado un instrumento vinculante es una oportunidad de ir más allá de los principios para hacer las corporaciones internacionales responsables. Es una oportunidad para elaborar los derechos de los pueblos indígenas como un instrumento vinculante internacional. Y es una oportunidad para los pueblos indígenas de unir sus voces en su lucha y llevar al nivel internacional para crear narrativas que vienen desde la base. Hay también iniciativas regionales y nacionales para hacer de las corporaciones responsables. Por ejemplo, la Unión Europea está discutiendo la legislación de derechos humanos y ambientales obligatorios. Es un momento de involucrarse con estos cuerpos internacionales sin abandonar nuestros procesos nacionales, porque la mayoría de ellos han fallado. En la próxima diapositiva, debemos preparar también para estrategias para enfrentar a estos desafíos, para hacer frente a estos desafíos. Hay un miedo creciente que los procesos de tratados sean cooptados por las corporaciones. En otras palabras, las corporaciones tienen más influencia en los estados y en las negociaciones de tratados. En la última sesión, por ejemplo, como mencionó Erika, hubo una propuesta de incluir negocios en las negociaciones. Cuando esto ocurre, hay una batalla continua para formatar los tratados y insertar los intereses de las empresas. En la protección de los derechos de los pueblos indígenas es un desafío también para elaborar nuestros derechos en el tratado.
Hay apenas algunas pocas organizaciones indígenas que han participado y con la pandemia este número pequeño ha sido aún menor. En la última sesión, el último mes, hubo tan solo 3 representantes de indígenas en Ginebra y algunos otros virtualmente. Son pocos los estados que están negociando o involucrando los pueblos y hay poco progreso. Entonces debemos alentar a nuestros gobiernos progresistas para ratificar el tratado cuando aprobado. En cuanto al tratado, aún hace falta como el último borrador que tiene como prioridad, es solo en el contexto de actividades que el consentimiento informado, anterior y libre es determinante para garantizar el derecho a la tierra, recursos para los pueblos indígenas. Y es esto que debemos presionar, el reconocimiento del control de propiedad y manejo de sus territorios en sus instituciones políticas, protección de los derechos humanos y medio ambiente, y hay una falta de provisiones para cubrir las instituciones financieras. Es un largo recorrido para nosotros, es un desafío a concienciar nuestro pueblo acerca del proceso de negociación y garantizar su participación. Y bueno, y voy a encerrar por aquí para tener más tiempo para preguntas. Gracias. Muito obrigada, Manja. Gracias, Manja. Tenemos ya preguntas en el chat. Voy a invitar a todos para seguir con las preguntas porque después de la siguiente invitada vamos a tener un espacio para debate. La siguiente es Etna Masso, que es parte del equipo OMA, el Centro de Derechos Humanos de Empresa, y también con un grado en Derecho por la Universidad de Paraná, investigadora del grupo ECOA y abogada popular. Tatiana estuvo en la última sesión y nos va a dar un panorama general acerca de la última sesión, perspectivas, avances y retos que tenemos, y también un poco de la importancia, o seguir hablando de la importancia de este instrumento vinculante que se firme de manera eficiente, la cual hemos peleado dentro y fuera de nuestros grupos. Gracias, Chena. Buenos días, buenas tardes para Erika y Fernanda y buenas noches para Manja y para todas, todos y todas que participan. Es una alegría, es un gusto estar aquí y representar toda la construcción colectiva de OMA y estar en una mesa con tantos compañeros de lucha. Mi habla es acerca de este proceso colectivo de OMA. Desde 2015 trabajamos en esta agenda que por una opción política llamamos Agenda de Derechos Humanos y Empresas para afirmar la preponderancia de los derechos humanos ante los tratados de libre comercio, y quisiera hacer un recordatorio histórico para ubicar a todos aquí en el debate y después marcar lo que ha sido la última sesión y los retos que evaluamos para OMA de ahora hacia adelante. La discusión de las empresas transnacionales viene desde los años 70, cuando tenemos un avance del poder político-económico de las empresas transnacionales. En el discurso histórico de Salvador Allende en ONU y después del movimiento de 77 y la presión de la sociedad civil que llevaron a lo que llamamos una primera fase que después de la discusión de Allende se ha creado la Comisión de Discusión de Derecho Internacional en Empresas Transnacionales, que en los años 80 presenta el primer documento, que es la idea de código de conducta de las transnacionales. ¿Y por qué recalcar esto? Porque muchas veces la gente dice, jamás se ha discutido estas obligaciones, esto es una innovación muy grande, pero en realidad hubo
es importante rescatar este historial. Estamos en este proceso, ya hubo otros documentos antes acerca del tema. Después tuvimos una segunda etapa entre 97 y 98 del grupo de trabajo en la subcomisión de protección de los derechos humanos, también vinculada al Consejo de Derechos Humanos, en que se ha discutido largamente el rol de las transnacionales, maneras de monitorear a las transnacionales, crear métodos y metodologías donde pudiéramos seguir a las violaciones de las empresas transnacionales, y también surgió en 2003 el primer borrador que llamamos documento de normas o solo normas acerca de las responsabilidades de las empresas transnacionales y otros negocios. Y ya viene desde ahí la discusión de terminología. En 99 tenemos la agenda de Kofi Annan del Global Compact y del Pacto Global, y tenemos este esvaciamiento del carácter vinculante que vamos a rescatar en 2005. El profesor John Grubb va a trabajar en todo aquello que se transforma en los principios orientadores en el 2011. Desde entonces ya había una discusión de los principios rectores que son muy aclamados por su carácter consensual. Pero desde entonces hay muchas críticas de la sociedad civil, hay muchos trabajos que demuestran una artificialidad de la construcción del consenso. Y los principios rectores han avanzado más, como dijo Fernanda, aún necesitamos más profundidad y que ya existían en aquel entonces, que no se incluyó un debate de las corporaciones transnacionales que también se deben hacer. Y tenemos un nuevo movimiento desde el 2014, porque desde el 2013 algunos países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Pakistán, Nueva Zelanda, no voy a mencionar a todos, ya presentaban los principios rectores no son suficientes. Seguimos con problemas transnacionales y violación de los derechos humanos, que es lo que llamamos soft law, y que debemos ir más allá. Trabajamos mucho. No voy a mencionar lo que Adoración ya mencionó en la apertura, y los trabajos de Hernández que hablan de la lex mercatoria, que son normas jurídicas, pero también políticas que le dan legitimidad y falta de responsabilidad de las empresas ante los derechos humanos y falta de remedios y reparación para las víctimas. Hoy podríamos definir que tenemos tres aspectos de disputas entre los derechos humanos e empresas. Un punto es el tratado vinculante que mencionamos aquí, y creo que aún tenemos muchos países para avanzar, pero tiene una fuerza por su historia de resistencia en América Latina, la resistencia al ALCA, que generó esta presión sobre las empresas transnacionales, este modelo de acuerdo de comercio, y vemos avanzar cada vez más en América Latina la discusión sobre los planes nacionales de acción que tienen que ver con los principios rectores, pero que a menudo en Latinoamérica se convierten en planes construidos que se sobreponen a las trayectorias históricas. Por ejemplo, en Brasil hay un debate sobre empresas transnacionales ya desde hace muchos años en el plan de derechos humanos sobre el IDH3, que como decimos, esta agenda se sobrepone sin reconocer a este proceso histórico. Tenemos también un estudio que pueden poner aquí en el chat, en que evaluamos los planes de acción de los países y que confirma esta falta de efectividad, falta de participación. En Brasil, por ejemplo, tenemos un decreto que trabaja con derechos humanos en empresas, pero que está basado en esta discusión de los planes nacionales, pero que no tuvo una consulta a la sociedad civil, una discusión con la sociedad civil, por esto se ha criticado tanto. Y el otro es el movimiento de la debida diligencia que Adoración nos trajo también, que tiene en Francia, en Alemania, este avance en la Unión Europea de una ley de debida diligencia.
Y en Brasil y otros países latinoamericanos, quizá la debida diligencia para algunos países europeos pueda resultar interesante. Vamos a ver este tema en los próximos días, pero ya se muestra la ineficacia de estos mecanismos en Europa, pero en América Latina se traduce aún peor por la desigualdad, ¿no? Y las prácticas predatorias más intensas de las empresas transnacionales. Por eso la problemática que Adoración planteaba al desconsiderar los resultados de la debida diligencia. En Brasil discutimos incluso si las empresas tienen código de conducta. Escuchamos de parte de los agentes, ¿no? La organización interna de la debida diligencia. Entonces podríamos imprimirles menos exigencias porque ya lo tendrían como código de conducta, como es el caso de Vale, imagínense. Bueno, partiendo en mis minutos finales, quisiera pensar en los desafíos. Sigue siendo un desafío establecer obligaciones para las empresas transnacionales, obligación directa, como decimos. Tuvimos en la sesión de 2017 del tratado un panel que debatió profundamente esto. Manuela estaba en este panel y Olivier habló incluso de la necesidad de avanzar en la apertura de las negociaciones. Y en esta séptima sesión hasta Michelle Bachelet resaltó la importancia de enfatizar estas obligaciones. Las propias empresas tienen la posibilidad de llevar a las empresas al banquillo de acusados, entonces tenemos que avanzar. Esto no quiere decir que estemos dando más garantías a las empresas. Hay todo un trabajo que la relatoría de DESCA del sistema interamericano elaboró. Andresa puede promover su libro excelente en esta materia, que también contribuye para avanzar en este tipo de obligación. El segundo tema es hablar de violaciones de derechos humanos, ¿no? El dilema entre hablar de violación o abuso. Entendemos que es una violación de derechos humanos lo que hacen las empresas. Y salirse un poco del lenguaje de riesgos e impactos, porque sí existen violaciones y se trabaja mucho con el tema de la mitigación. Se pueden mitigar riesgos, pero no se puede mitigar la violación de derechos humanos, ¿se entiende? No hay cómo mitigar determinados impactos. Y está también el comentario 24 de DESCA sobre este tema. Y creo que es emblemático lo que ocurrió en Brasil, en el Vale do Rio Doce. El lenguaje empresarial, ¿no? Que habla de impacto, riesgo, mitigar, cuando en realidad tenemos que discutir reparación. El tercer punto que tendríamos que destacar es la reformulación del concepto de debida diligencia, que no sea un checklist en el que las empresas digan, me propongo hacer esto y aquello, sino que sea realmente un chequeo de resultados, que no sea algo meramente para el informe de sustentabilidad, para agradar a los inversores. Y que no se refiera solo a la empresa, sino a toda su cadena de producción también. Es importante que asuma este compromiso de obligación de resultados. El cuarto punto que podríamos discutir, y es un tema entre juristas, ¿no? Si enfrentar o no ese debate, es el establecimiento de responsabilidades civiles, administrativas y penales. Para eso tenemos que reconocer la asimetría de poder en el acceso a la justicia, en el uso de instrumentos, en la capacidad económica para llevar adelante un proceso. Cuando las víctimas necesitan una respuesta más inmediata, más efectiva,
Hay una discusión que en Brasil ya está consolidada sobre la responsabilización independientemente de dolo o culpa, la carga de la prueba, la necesidad de pensar en fondos financieros, porque, por ejemplo, el caso de Chevron y las víctimas afectadas por sus operaciones en Ecuador, ¿cuánto no se necesita movilizar de recursos financieros para dar continuidad al proceso? Los costos de tener acceso al sistema internacional de derechos humanos. Por eso tenemos la discusión que Erika planteaba de pensar en una corte internacional, un comité de monitoreo y un quinto aspecto que trabajamos y quedó más claro en la séptima sesión con el trabajo de Luma, porque entramos en la discusión artículo por artículo y cada palabra, cada coma, la capacidad de movilizar argumentos sobre si eso existe o no en el sistema. Entonces, el tema de la extraterritorialidad y la previsión de mecanismos de asistencia legal mutua que tenemos que profundizar en la dinámica de la cooperación, del acceso a la información, del deber de transparencia. Y algo que nos resulta muy caro es el tema del foro no convenience, el foro necessitatis, que es el foro que se usa para excusar el acceso a la justicia. Otro aspecto, como sexto punto, sería el tema de los remedios. Pensar las posibilidades es algo que todavía estamos trabajando en la campaña y en el OMA, pero en este texto, en la séptima sesión, aparece como horizonte de posibilidades. Entonces, muchos de estos 6 puntos aparecieron en el documento de elementos de la primera negociación, en los paneles de expertos, pero estaban un poco ausentes de la discusión. Y en esta séptima sesión fueron replanteados por algunos países y es una oportunidad para nosotros de volver a ponerlos en nuestro discurso y seguir desarrollando este debate teórico y con los países. Y el cuarto punto, más referido al tema de la negociación, es el tema de la captura corporativa, que Manja y Erika lo mencionaron en sus intervenciones, porque el seguimiento de la metodología de negociación va a ser en la línea de amigos de la presidencia, pero quedó poco claro, incluso para los estados parte, y dentro de lo que se construyó está la posibilidad de consultar a las empresas transnacionales sobre el borrador. Nosotros discutimos, ya estoy terminando, Leticia, discutimos y probamos con países como Egipto y Palestina, que fueron críticos a esta posibilidad. Y algo que la campaña siempre presionó mucho, y el OMA también, es el tema de entender que las empresas tienen que ser responsabilidades, y si ellas entran en las negociaciones de la regla del juego, es problemático. Por eso compartimos el convenio marco del tabaco, que ya prohibía la presencia de las empresas tabacaleras en la negociación, ¿no? Y otra cosa que tenemos que enfrentar son los intentos de vaciamiento de la agenda de tratado, sea por la debida diligencia o por la discusión que apareció semanas antes de la negociación de la convención marco con la profesora Carol Brain. Es un intento de crear un mecanismo de soft law, venir con la discusión del consenso, del poder de los consensos, pero precisamente vaciando el carácter obligatorio y la fuerza que un proceso de tratado puede tener respecto a una convención. Ahora sí, terminando, y perdonen que me extendí, esos son 7 puntos que consideramos que están sobre la mesa al término de la séptima sesión y lo que se presenta para la próxima sesión también, porque como no tenemos clara la metodología del grupo de amigos de la presidencia, podemos llegar
con un texto muy listo a una sesión avanzada y que sea la última. Y en realidad tenemos posiciones totalmente contradictorias. Tenemos Palestina por un lado y la posición de algunos países europeos completamente diferente en varios puntos. Entonces, entender cómo van a llegar a este texto este año es el principal reto de la sociedad civil, la incidencia sobre los estados y avanzar para que los estados participen defendiendo nuestras posiciones. Fue toda una lucha de la sociedad civil para que nuestros aportes y todo el trabajo de Loma produciendo intervenciones orales pueda ir por lo menos para un sitio web, como la participación del grupo de trabajo, pero entre estar allí y que entre el texto, no tenemos que trabajar con los estados en nuestra mediación. Bueno, perdónenme por propasarme con el tiempo. Gracias. Bueno, te has pasado poco. Tenemos una manito levantada que democráticamente voy a elegir para que empiece porque no es nadie menos que la profesora Manuela, pero tenemos varias preguntas en el chat también. Quiero primeramente agradecer a todas las ponentes que han presentado aquí sus posiciones. La exposición de Chena nos hace pensar también en los desafíos que tenemos por delante. Ya comentando un poco como facilitadoras el reto de seguir intentando detener esa captura corporativa. Sabemos que hay un lobby muy fuerte, trabajamos nosotros contra ese lobby durante la sesión del tratado vinculante, porque hay un lobby fuerte por vaciar de contenido el tratado. Sabemos que existe, pero ese cambio de la consulta de las empresas transnacionales sería inadmisible. ¿Cómo las empresas transnacionales van a ser consultadas por un tratado que pretende regularlas? Realmente es muy interesante ese punto. Voy a hacerle después una pregunta puntual a Fernanda sobre esto, sobre los amigos de la presidencia y la captura corporativa, conflictos de intereses, pero le voy a pasar la palabra a Manuela primero y después pasamos a leer las preguntas en el chat. Invito a todas las panelistas a que lean las preguntas y si quieren contestar alguna en forma específica. Muchas preguntas pueden ser contestadas por más de una panelista y algunas son dirigidas. Entonces, Manuela tiene la palabra. Los demás también pueden levantar la mano o seguir poniendo preguntas en el QIA. Gracias, Leticia. Yo levanté la mano porque me pareció que la forma como haría la pregunta sería importante. Primero, quiero agradecer mucho la presencia de Fernanda como integrante del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Ao lidar com esse tema e interlocução, Porque às lo vezes, que veo en el sistema y en la interlocución con otros espacios académicos que tocan la temática, muchas personas defienden los principios rectores, negando la importancia del tratado. Por eso creo que su posición como miembro del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, quedó claro que existe ese grupo de trabajo sobre empresa y derechos humanos que tiene como mandato diseminar los principios rectores y hay un grupo de composición abierta formado por estados que discuten tratados sobre empresas y derechos humanos. Entonces, sería un error y es una apropiación que se da muchas veces no tanto de buena fe, incluso decir que el tratado no tiene importancia, lo importante son los principios rectores contraponiéndolos. Y Fernanda planteó aquí su posición, al igual que en otras reuniones del grupo de trabajo, sobre la importancia de profundizar e ir más allá de los principios rectores. Pero quiero aclarar aquí con todo cuidado, pero creo que es importante escuchar de parte de alguien del grupo de trabajo
que los grupos que representan empresas como Asociación Internacional de Empleadores, la Cámara de Comercio Internacional y otros actores, al igual que los estados que detentan las casas matrices de las empresas transnacionales, que defendan los principios rectores en detrimento del tratado. Eso no puede ser casual. Resulta que estos instrumentos en detrimento del tratado plantean menos desafíos o constreñimientos a las empresas respecto a su violación de derechos humanos. Entonces quiero escuchar de Fernanda su posición como miembro del grupo de trabajo sobre esa contraposición y del uso de ese discurso por parte de las empresas y de los estados que tienen casas matrices de esas empresas. Gracias. Podemos ya hacer la pregunta y escuchar la respuesta. Fernanda, sabemos que está en Ginebra, pero si está disponible para contestar. Creo que ahora está en Chile. No, creo que está en Ginebra, sí. Dijo que estaba escuchando y que posiblemente no pudiera encender la cámara, pero aquí está. Qué bien. Tu comentario, y me parece muy importante reconocer esto también, ¿no? Como muchas veces se utiliza pues este discurso de contraposición, de oposición de los procesos que deberían, desde mi perspectiva, y creo que crecientemente desde la perspectiva del grupo de trabajo, ser complementarios realmente, ¿no? Digamos, yo sí creo que hay una complementariedad de los procesos, como decía al inicio, entre política pública, que suele ser el mecanismo de implementación de los principios rectores, entre los procesos propios de los países de mejorar su marco legal, crear leyes para la protección de los derechos humanos, leyes de debida diligencia, regulaciones, por ejemplo, para la bolsa de valores, provisiones de derechos humanos en los tratados de libre comercio e inversión, así como las negociaciones del tratado vinculante a nivel intergubernamental, con el fin de tener un instrumento global. Pero sí es cierto que hay muchos actores, sobre todo desde el sector privado y algunos estados del norte global principalmente, que utilizan un poco este discurso de ya tenemos ciertos instrumentos voluntarios como los principios rectores, como para no involucrarse de forma efectiva, abierta y constructiva, o incluso bloquear en algunos casos las negociaciones del tratado. Entonces, coincido en que hay que ir con mucho cuidado, no alimentar esos discursos tampoco que generan contraposición y sobre todo confusión en algunos casos, creo, y se aprovechan un poco de eso. Definitivamente, ahora mismo el grupo de trabajo, por ejemplo, está desarrollando un documento temático sobre el tema de captura corporativa y de la interferencia de las empresas y las asociaciones empresariales en estos temas. Entonces, por ejemplo, creo que eso puede ser un insumo importante para también el proceso de negociación del tratado, ¿sí? Y la interferencia por parte de la Asociación Internacional de Empleadores o de la Cámara Internacional de Comercio, ¿no? Entonces, bueno, ojalá cada vez más podamos caminar hacia ese complemento de procesos y dar insumos, al menos desde las personas que conformamos el grupo de trabajo, digamos, que tenemos sí esta posibilidad de dialogar con todos los sectores para empujar que se sigan las negociaciones, no se bloqueen, y también se proteja el espacio cívico, el espacio de acción y participación de la sociedad civil, de las personas defensoras de derechos humanos, de los movimientos sociales, en el proceso del tratado, por supuesto, y en otros procesos. Entonces, sí, reconocer lo que dices, Manu, y también, bueno, reafirmar que la complementariedad existe y bueno, y debemos también tomar las medidas para que no se bloqueen las negociaciones y haya un involucramiento constructivo de los estados, de todas las partes, y sobre todo se salvaguarde el espacio de sociedad civil. Muito obrigada, Fernanda.
É ótimo te ouvir. Muchas gracias, Fernanda. Es excelente saber ese intento de seguir la gobernabilidad y fortalecer la importancia de un instrumento vinculante desde el grupo de trabajo. Tenemos preguntas en el chat. Voy a empezar por la pregunta de Renata. Muy interesante saber cuáles son los países evaluados en el proceso. Esto cambia porque el contexto global cambia y vivimos esto, vivimos en función de estas negociaciones. OMA produce o produjo instancias de negociación un artículo acerca de las posiciones de los estados en la sexta ronda de negociación del tratado vinculante. Y es muy interesante porque allí el OMA contrapone nuestra posición, qué esperamos nosotros, qué sería un documento efectivo para nosotros, un documento que de hecho iba a regular y traer justicias para las partes afectadas y traer el fin de la impunidad, iba a tocar el nervio central del sistema capitalista, racista, patriarcal y las posiciones de los estados ante, bueno, también comparando con nuestras posiciones, y algunos estados están en línea en algunos puntos que se han mencionado aquí por casi todas los panelistas, los puntos clave, los puntos más fundamentales, pero esto cambia. Y entonces, Chena ya mencionó que quiere contestar parte de la pregunta acerca de la séptima ronda. Si nos puede informar cómo ha sido hace un mes, cómo fue la séptima ronda y la posición de los estados. Bueno, gracias por las preguntas. Palestina ha sido muy aguerrida, defendió sus posiciones, Camarones también, y otros países, Camerún, y otros países varían un poco, no todos tienen un 100% de adhesión a nuestras propuestas, pero y Libia, Namibia, Cuba, Sudáfrica sigue con un rol importante. Creo que países que Panamá también tuvo una actuación enfática en defensa de los temas de género. Yo diría que países que antes tenían una posición un poco más complicada han cambiado un poco, como México está un poco más abierto, salió del discurso de afirmación de los derechos rectores y de construcción. Perú también tiene la posibilidad de mejorar la posición. Depende mucho del contexto, pero yo destacaría esto. Brasil, me han preguntado la posición de Brasil. Brasil se abstuvo de votar de la resolución de la convención de la Convención 169, Brasil mejoró su posición. Brasil no hizo comentarios de género como siempre hacía, siempre cuestionaba, siempre que la sociedad civil comentaba, Brasil pedía derecho de responder. Entonces, Brasil ahora está un poco más silente, pero por la historia que tiene, podría tener un rol más protagónico, pero no está. Y bueno, para aprovechar también y contestar las dos preguntas más que tienen que ver con mi habla. El tema de los documentos de los años 80 y 90, estos documentos no han caminado. Las normas o los códigos de conducta se han abandonado, no siguieron con las negociaciones, lo que es común en el sistema internacional, vaciar una agenda con otra. Entonces, de alguna manera, esta discusión que vino después del Pacto Global vació a esta agenda. Si pensamos en el Convenio de Desarrollo de 86, se sobrepuso a otras agendas como ODS, Agenda 2030, que han vaciado la discusión inicial. Entonces, la agenda del tratado afirma esta discusión de los años 80.
En cuanto a abuso y violación de derechos humanos, vulneración y violación, es que las empresas no firman los tratados de derechos humanos y por ende no tienen un compromiso con violación de derechos humanos y pueden abusar de los derechos humanos. Es un discurso el discurso que se defiende es que abuso es algo más sutil que violación de los derechos humanos. Violación ya trae una idea de responsabilidad. Si hablamos abuso, acoso, tenemos que verificar, tenemos que cuantificar si es demasiado, si no, y conectamos esta idea de mitigar riesgos, mitigar impactos. Por ello, vamos a ver en diferentes hablas, las personas utilizan abuso o acoso y en otras violación. Por detrás de esto está esta discusión de establecer responsabilidad directa de las empresas porque hay violación de derechos humanos. Manu, por ejemplo, tiene varios trabajos acerca de esto que podemos profundizar, pero en la práctica yo diría que desde el punto de vista real, yo que trabajé por muchos años de las poblaciones atingidas por embalses han sido acosadas y han sido violadas y no reparadas. No identifico otras preguntas más, pero creo que Manja o Fernanda desafortunadamente tienen que dejarnos. Ya tenemos una mano aquí. Quisiera resaltar algo complementario a lo que contestó Chena, que al final de la quinta ronda de negociación, el último momento, me acuerdo que estábamos en el cierre del debate, la delegación de Brasil propuso que las discusiones del grupo de composición abierta fueran cerradas, o sea, ya no pudiera participar la sociedad civil. Esto se ha rechazado, se ha negado, sobre todo por Egipto. Hay estados que defienden, que valoran la posición de la sociedad civil y que beben de nuestra posición para alimentar sus propias posiciones. Y esto es lo que garantiza el cambio efectivo del texto del tratado, porque también para los que no conocen la dinámica de la negociación, los estados hablan y después habla la sociedad civil. Entonces, la posibilidad de lobby con los estados que tenemos es anterior. Entonces, sirve como un gancho para la siguiente sesión, pero es por ahí que podemos interactuar y manifestar nuestra posición y proponer un cambio de texto. Acerca de Palestina, cuando hubo esta propuesta que la aceptó la presidencia de Ecuador, la propuesta de Unión Europea de poner las empresas como consultadas en el proceso de negociación, Palestina dijo con todas las palabras que esto iba a significar conflicto de interés, cooptación del Estado por las empresas y valoró a nuestra participación como sociedad civil en un espacio de negociación. Entonces, sí hay estados que quieren vaciar a la propuesta como Estados Unidos, que defiende los principios rectores y vacía la propuesta de desarrollo sostenible y le quita el espíritu de la resolución, que es de ser un instrumento vinculante. Tenemos Unión Europea que sencillamente llama a la consulta a los estados nacionales, pero hay estados que están ahí y que nos defienden, que defienden nuestra participación. Ahora le paso la palabra a Andresa y invito a otros compañeros y compañeras para preguntar. Andresa, usted tiene la palabra. Buenos días. Quisiera decir dos cosas. Una pregunta específica para Manja y también quisiera complementar lo que Chena dijo de las violaciones o acoso. Debemos comprender que esta diferencia se ha pactuado en el marco de derechos humanos de las empresas, este marco, este consenso que les encanta decir, pero es un proceso en que jamás la sociedad civil ha consentido, pero les encanta decir que es un consenso. Pero esto no es parte de la gramática del derecho internacional.
Si vamos al sistema interamericano, no hay una diferenciación. Dice violaciones y violaciones por terceros y por privados. Por supuesto, las obligaciones en temas de derechos humanos y derecho privado son diferentes. El Estado tiene una obligación también de promover a los derechos humanos y entonces también se puede responsabilizar por la violación de tercero. Pero esto no es decir que los terceros no tienen responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. Entonces debemos cuidar para que estas diferenciaciones conceptuales a veces son una estrategia que las personas del mundo jurídico utilizan para quitar la discusión de un campo, para remover la discusión del campo, alejar la discusión de las empresas de derechos humanos del campo dicho de derecho internacional de derechos humanos y permanecer en el campo de compliance, de responsabilidad social corporativa, ESG, esta lógica de monitoreo y de debida diligencia, como vemos. Defendemos traer esta discusión para el campo de derecho internacional de los derechos humanos, porque solo en este campo vamos a alcanzar la debida responsabilización. Por esto que a veces parecemos repetitivos, impedir que se digan violaciones, pero no es un tema solo de vocabulario. Hay toda una estrategia semántica por detrás que es muy importante reafirmar. Y mi pregunta para Manja es, desde el punto de vista de la academia o de la academia militante, como nos posicionamos, que trabajan con los movimientos sociales, ¿cómo podemos, Manja mencionó la dificultad de articular los movimientos indígenas en cuanto al tratado, pero que esto es algo que ustedes están tratando de hacer, ¿cómo facilitar en el sentido de democratizar el acceso de las comunidades indígenas a materiales acerca del tratado, de contenido? Tenemos el ejemplo del manual popular, del libreto popular que Leticia mencionó que en Naoma hicimos. Pero ¿cómo llevar esto a las comunidades indígenas para que de hecho podamos darles un apoyo en esta articulación acerca del tema del tratado, que es sumamente importante? Gracias Andresa por la pregunta. La academia puede contribuir mucho como fuente de evidencia, como fuente de información para los pueblos indígenas, sobre todo si hay investigaciones y herramientas y módulos de capacitación, si hay una manera de conducir capacitaciones con comunidades indígenas o organizaciones de comunidades indígenas. La academia puede contribuir mucho para aumentar la concienciación y la capacidad de los pueblos indígenas de negociar y también de investigar información para los no indígenas, para aclarar los derechos de los pueblos indígenas, porque muchas veces es mal comprendido. Hay una posición de, bueno, hay necesidad de información previa o consentimiento previo informado por antelación, pero en derecho internacional, si esto es atribuido a cualquiera, esto va a diluir al derecho de autodeterminación de los pueblos. Y es aquí que entra el consentimiento informado previo. En general, hay el error de agrupar pueblos indígenas y comunidades locales, que es peligroso y es una ventaja muchas veces, porque en derecho internacional, comunidad local no significa nada. ¿Qué es esto? Puede ser la comunidad local en una ciudad, puede ser una comunidad rural, no hay una definición. Entonces, si queremos, debemos referirnos a pueblos indígenas, referirnos a campesinos, pero no comunidad local, porque es confuso.
y diluye la eficacia del tratado o de las provisiones. Esto es el tema que necesita investigación académica y debate académico para apoyar por qué los pueblos indígenas toman la posición de juntarse a otros y por qué no se deben juntar en el mismo grupo comunidad local y pueblos indígenas. Esto es algo en que la comunidad puede apoyar a los pueblos indígenas y también en entrenamiento, capacitación, como se mencionó antes. Es mejor traducir en los idiomas indígenas para que sea más comprensible para ellos. Puede ser más fácil para ellos comprender el tema si está en su idioma. Hay muchas organizaciones indígenas con que la academia puede trabajar. Por ejemplo, en Brasil hay la APIBE, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. No me acuerdo exactamente, es un término en portugués, pero estoy segura que es algo así, articulación o asociación de los pueblos indígenas. Se puede contactar a los líderes indígenas en Brasil y también organizaciones originales de pueblos indígenas en América Latina, ACUECA, CAOMI, son organizaciones que con las que podemos trabajar para ayudar a las comunidades indígenas y en los diferentes países. Gracias. Estamos colocando o site da APIBE. Bueno, tenemos aquí en el chat el sitio web de APIBE. Tenemos una pregunta de Humberto y también compañeros de OMA. La pregunta de Marcelo, si hay estudios sobre la fuerza normativa e influencia de los tratados internacionales entre la realidad de los estados nacionales que son signatarios de estos tratados. Si alguna compañera quiere comentar a la pregunta, hacer un análisis. Quizás Chena o Manuela. Manuela quiere comentar porque es su línea de investigación. Bueno, no soy del panel de discusión, pero siempre que mencionamos este tema, de esta relación entre nacional e internacional, como un falso obstáculo, el tratado internacional, después pasa por el reto de ratificarse nacionalmente. Brasil no cumple con sus tratados internacionales. No sé si es este el tema, pero creo que hay algunos aspectos. Primero, un tratado no está en proceso. El tratado no está en proceso de negociación. No sabemos aún la capacidad de conformar el texto porque todavía no llegó al fin. Todavía estamos en proceso de construcción, negociación del tratado. El diagnóstico que ya tenemos es que los planes nacionales no son eficientes, los principios rectores no son eficientes. Esto ya tenemos como diagnóstico, pero lo que trabajamos es para mejorar las normas y el proceso para localizar, para cubrir estas brechas. Es un proceso de tratado internacional. Pero el tema que debemos observar es que lo que más bueno, no es lo que más me mueve, pero una de las cosas que me mueve para estar en este proceso es la resistencia de los representantes de las empresas y de las matrices de las empresas al tratado. Si no es capaz, por ejemplo, de resultar en cambios en ámbito nacional por el peso que los derechos humanos tienen, que tienen el potencial de adquirir, no habría resistencia. El proceso sufre por proceso concreto de boicote al cotidiano, porque
a diario, porque después, como Joaquín Viera Flores dice, el derecho por sí solo no crea derecho, pero cabe a las sociedades nacionales crear un espacio democrático de representación de las luchas sociales que puedan darle voz y dialogar con el proceso del tratado. Incluso nosotros lo estamos haciendo en Brasil. Sugiero incluso al panel parlamentar acerca del marco de no ignorar la necesidad del diálogo y que ya queremos impulsar Brasil en el tema de derechos humanos e empresa esté más abierto a recibir el futuro tratado que sea bueno y que sea para referendar las luchas, porque si no es bueno para representar los derechos de las empresas, se va a defender como la norma vinculante que Brasil tiene que cumplir. Entonces, son importantes estos procesos de negociación para garantizar un buen tratado. Muchas gracias, Manuela. Tenemos una última pregunta en el chat y vamos a nuestros momentos finales. Una pregunta de Ximena que Manja podría contestar muy bien. ¿Qué se debe hacer para que los indígenas tengan voz y se los escuche en cuanto a sus derechos? Porque muchas veces simplemente se los ignora. Creo que Manja, que actúa en este frente, puede contestar mejor. Y justo con esta perspectiva, invito a Manja para contestar a esta última pregunta y pasamos al cierre de la mesa de estreno de nuestro seminario OMA. There's a lot that can be done actually to support indigenous Hay people. mucho por hacer para apoyar a los pueblos indígenas y para que su voz sea oída. Por ejemplo, ¿cómo podemos apoyar sus posiciones o cómo traemos sus posiciones, sus demandas a la arena internacional? Incluso en la prensa, ¿no? En los medios, ¿cómo podemos ayudar a divulgar esas voces a través de la prensa internacional, con distintos medios? ¿Será que tenemos siempre la conciencia de incluirlos en nuestras discusiones, cuando entramos en las negociaciones, cuando llevamos nuestras cuestiones, ¿no? Incluimos a los pueblos indígenas y también en la capacitación y en la concientización. Tenemos voces muy fuertes, líderes indígenas que son muy fuertes, pero en realidad lo que pasa a menudo es que sus voces son restringidas o silenciadas porque los medios no hacen resonar sus historias. La academia no siempre ve este tema como un tema atractivo, como objeto de investigación. Las organizaciones de pronto están enfocadas en otras temáticas, a las cuestiones indígenas. Y muchas veces se da que se separa el tema ambiental del tema indígena, ¿no? Entonces, tanto en la prensa como en la sociedad civil, lo que debemos tratar de hacer es que se amplíe y se haga resonar su voz. Muchas gracias. Sí, es importante situar ese lugar de habla y destacar la necesidad de amplificarlo. Quiero decir como última reflexión para que quede, ¿no? Que fue un análisis que hicimos saliendo de la sesión de negociaciones, es que realmente los últimos o el último documento que tenemos en manos ahora se transformó en una batalla campal de argumentos jurídicos. Entonces tenemos la oportunidad de ahora en adelante de seguir disputándolo porque varios argumentos volvieron a la mesa de negociación, tema de las obligaciones,
en las empresas transnacionales, el alcance de los tratados, la primacía de los derechos humanos. Palestina defendió sobre los acuerdos de comercio e inversiones, que fuera garantizado en el tratado. Varios puntos que estaban perdidos desde 2017, desde el documento de elementos, un borrador allá atrás, los devolvieron a la mesa para que sean negociados. Entonces es sumamente importante que nos posicionemos, nos movilicemos y estemos al frente de esa lucha. Sabemos cómo es importante en esa disputa en el derecho internacional fortalecer ese documento, porque realmente toca puntos sensibles. El sistema capitalista. ¿Por qué, como dice Manuela, no, las empresas rechazan tanto al tratado? Entonces yo siempre cierro cuando hablo de este tema diciendo que si sabemos que todas y todes somos alcanzados por las empresas transnacionales, sabemos también que existe resistencia en todas las partes del mundo. Entonces articular esa lucha, globalizarla como esperanza es parte fundamental del proceso. Tenemos varios sectores de la sociedad articulados y movilizándose para hacer el enfrentamiento y fortalecer, no solo dentro de la ONU, sino también fuera de la ONU y seguir disputando en cada parte del mundo nuestra telaraña de resistencia. Entonces agradezco esta mesa espectacular de estreno del seminario. Invito a todos los compañeros, compañeras que están aquí. Llegamos a tener más de 100 personas participando. Hoy a las 18 horas, para quienes se inscribieron y fueron seleccionados, tendremos un taller de autonomía de los pueblos. Y mañana seguimos con el panel Negociaciones Forzadas con Andrés Carvalho Ramos, un gran nombre, Arreta, varios compañeros, compañeras sumamente potentes que van a traer aquí debates interesantísimos de la agenda de derechos humanos. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha dentro y fuera de la academia, hombro a hombro. Gracias a todos y todas los que participaron. Quiero agradecer a toda la audiencia y a los intérpretes una vez más, que siempre tienen un trabajo muy grande, muy difícil y muy generoso. Es siempre un placer. Bueno, los aguardamos entonces en el taller y en la continuidad del seminario mañana. Un abrazo a todos. Maya, Chena, Leticia, Erika, que ya se fue, todas las participantes. Gracias, fue un placer estar aquí con ustedes. Fernanda, sí, especialmente un abrazo.